Bien, amigos, seguimos aquí en El Abogado Responde, seguimos en ese programa que estamos dedicando a los peritos calígrafos en concreto. Estamos con Gregorio Alonso, Gregorio, que bueno, un poco estamos analizando todo el mundo de los peritos calígrafos, que es un mundo bastante desconocido, ¿no? Sí, efectivamente, no todo el mundo sabe que existen profesionales específicos para una materia como es la de análisis de firmas, manuscritos, etcétera, pero lógicamente todas las operaciones contractuales que se desarrollan en un porcentaje altísimo todavía, pese a la firma electrónica y todas estas innovaciones que se están incorporando, pero casi todos los contratos son ratificados por una firma, y entonces si existe algún tipo de duda respecto a la autenticidad de la misma, el profesional que lo realiza ese tipo de trabajo es el perito calígrafo, lógicamente. Y hemos analizado las relaciones que hay entre el perito calígrafo y el juez, entre el perito calígrafo y el fiscal, entre el personal juzgado, pero obviamente la relación clave será con el abogado, ¿no?, que es quien contrata al perito, ¿no? Sí, efectivamente. El abogado tiene una relación muy directa con el perito cuando hablamos de lo que sería una contratación privada. Estaríamos hablando, hay una relación directa en la que un abogado solicita una peritación a un perito calígrafo y entonces se produce una contratación entre particulares, que lo que ocurre es que en muchas ocasiones ese tipo de informes acaban en un juzgado. Entonces, claro, ya pasas a convertirte, en el momento que se incorpora al juzgado, en un perito, con lo cual tu imparcialidad y objetividad se deben mantener siempre, independientemente de cuál sea la vía de acceso a dicho informe. Pero, por otro lado, en ocasiones también se produce una relación con el juzgado, porque tú formas parte de las listas de las asociaciones que se remiten todos los años a los juzgados y a través de ahí también te pueden llamar. Pero efectivamente tienes razón que con el abogado se produce una relación bastante directa. Y bueno, obviamente en muchas ocasiones supongo que el abogado, su gran baza es esa prueba, ¿no? Sí, efectivamente. El abogado lo que quiere saber es la realidad de los hechos, porque independientemente de si el resultado le favorece o no le favorece, le interesa de cara a su labor procesal, a su defensa procesal, saber con qué está jugando, si puede contar con la impugnación de un determinado escrito, etcétera, o si bien por esa vía no puede ir. Entonces nosotros, como profesionales independientes, lo que le decimos es la realidad de los hechos, es decir, bueno, le hacemos un informe al abogado diciendo esta es la conclusión, te emitimos un informe y luego que ellos hagan lo que les parezca, lo que estimen oportuno con el informe. Eso sería un poco la relación privada más habitual que existiría con el abogado. Y efectivamente tenemos mucha más relación con abogados que, por ejemplo, con clientes, que a mí no, particularmente prefiero evitarlo porque le da una carga de subjetividad a la prueba de la que no estoy demasiado convencido, entonces generalmente el contacto es mucho mejor y mucho más útil con el abogado. Yo, de todas formas, supongo que cuando el abogado pide la prueba calígrafa, en el caso de que no le favorece, ya no la exhibe, ¿no?, el juzgado. Claro, efectivamente. Lo que ocurre es que ese informe que tú has emitido, pues normalmente no acaba en el juzgado. Entonces simplemente queda como una mera relación privada y entonces me imagino que afrontará la defensa procesal por otra vía. Bueno, no lo exhibe en el juzgado, pero lo paga, claro. Lógicamente sí. Si el trabajo se ha realizado, efectivamente sí que se paga. Muy bien. Y es muy habitual que el juez pida otra prueba calígrafa, es decir, que se le exhiba una y no esté convencido con el resultado de la misma por las razones que sean, porque existe testificales en contra, pues por la importancia a lo mejor del asunto, y que pida el otra al propio juzgado u otro perito. Puede ocurrir porque en ocasiones cada parte, por ejemplo en un procedimiento civil, es normal que cada parte aporte una prueba pericial. Entonces es probable que el juez en un momento dado determine que si son contradictorias pues necesita la intervención de un tercer perito, que normalmente son los que están adscritos, están en las listas de los diferentes juzgados, y entonces sí que es habitual que intervengamos varios peritos en un mismo procedimiento. Sí que puede ocurrir con cierta habitualidad. ¿Y qué puede llegar a rebatir el otro abogado de una prueba calígrafa? Es decir, si es que llega a rebatir algo. Sí, en ocasiones, lógicamente, también se producen asesorías por parte de peritos y tal, de cuáles pueden ser los principales errores que puede tener un informe, si el informe no ha aplicado una metodología que se considere suficientemente correcta o suficientemente científica. Por ejemplo, algo muy habitual años atrás era hacer informes categóricos respecto a fotocopias, no originales.
Claro, eso es perfectamente rebatible. Si el abogado va a un perito y le dice, mira, esto es posible, y digo, mira, se puede hacer una peritación, pero nunca categórica, porque una peritación sobre una fotocopia no se puede detectar exactamente si ha existido una manipulación, algún tipo de fotomontaje. Ese tipo de elementos, si se realiza bien, pues es indetectable. Entonces, siempre por esa vía, ante todo de vía metodológica, sí que se puede intervenir y asesorar también a los abogados en un momento dado. Yo supongo que eso es la razón por la que en muchos casos para procedimientos oficiales y demás no se admiten fotocopias y solo documentos originales. Por supuesto, porque son muy manipulables, efectivamente. Y tan solo se conserva como un medio, en fin, de acreditar que se ha presentado, pero claro, luego en juicio va a ser muy complicado, ¿no? que eso sirva, ¿no? De hecho, incluso ni siquiera fotocopias compulsadas deberían tener validez, porque la persona que realiza la compulsa no es perito, capaz, claro. Entonces, no puede saber si lo que le han facilitado es un original o es un buen escaneado. Entonces, es conveniente. Tendría que haber allí en el registro también un perito calígrafo canario. Claro, eso sería fantástico para nuestra profesión, pero de momento me parece que no es posible. Supongo que en plena crisis no creo que se planteen no creo. Esas características. De todas formas, lo que sí comentamos antes, Gregorio, es que el juez sí hace bastante caso, ¿no?, las pruebas calígrafas. Sí, normalmente lo tiene muy en cuenta. En mi caso concreto, desde luego, cuando me ha llegado información de las sentencias, etcétera, esas sentencias la prueba está muy leída, muy estudiada y bastante fundamentada en muchas ocasiones. Entonces se nota que sí que se han leído el informe a fondo y realmente sí que tiene bastante valor. Bueno, es habitual pues, que en muchas ocasiones un abogado lleve una prueba calígrafa, con lo cual es el abogado, el propio cliente, pero ¿qué otro tipo de clientes llega a tener un despacho de un perito calígrafo? Nosotros podemos trabajar en diferentes vías. Es verdad que el mayor porcentaje son casos directamente procesales. Pero, por ejemplo, se trabaja en identificación de autoría de determinados asuntos de tipo intelectual, ya sea, por ejemplo, manuscritos de escritores, etcétera, o incluso en obras pictóricas en lo que se refiere a la identificación de la firma. No a la identificación de las técnicas pictóricas, pero sí la firma que figura en el cuadro. Entonces, eso puede ser una vía de trabajo. Se me ocurre, por ejemplo, no sé si recordaréis, hace ya 25 años hubo un caso muy polémico que era respecto a unos diarios de Hitler que resultaron ser falsos. Entonces ahí se desacreditó un poco a la profesión de los peritos porque se demostró que había habido una falsificación, etcétera, y en principio había peritos que se supone que habían dicho que esos diarios eran auténticos. Eso es un caso muy habitual que nos puede llegar a los peritos y que tenemos que tener muchísima precaución. En aquel caso se detectó la falsedad porque el falsificador lo que utilizó fue tintas y papeles que no existían en el año 45, que fueron de creación posterior. ¿Cuál fue el fallo fundamental de los peritos? El fallo no fue en la técnica pericial. El fallo es que los indubitados que les facilitaron a los peritos también eran falsos. Dios mío. Claro, entonces, lógicamente ahí la técnica, la ciencia no falló, falló quizá la diligencia de los peritos de no haberse asegurado de conseguir indubitados de Hitler en museos, etcétera, por otra vía, pero realmente la ciencia no fue lo que falló. Pero usaron de France lo que le proporcionaban, claro. Claro, lo que le proporcionó un cliente, que en su momento, bueno, pues todo fue una gran estafa. Estafaron me parece que fue la revista Time, una revista alemana también. Fue muchos millones de pesetas, bueno, de marcos en su momento, y realmente el problema que fue un ataque bastante visceral contra los peritos calígrafos y realmente no fue un fallo de la técnica, fue un fallo, ya digo, de diligencia, que también los que intervinieron fueron peritos estafados en su momento, ¿no? Bueno, de todas formas tampoco a lo mejor era muy sencillo, ¿no?, conseguir documentos originales, ¿no? Claro, es que también es una dificultad, entonces, bueno, yo siempre abogo por tener mucha precaución, porque en realidad tú no debes decir la firma la ha hecho fulanito de tal. Tú tienes que decir que la firma, los documentos indubitados están realizados por la misma persona que realizó los dubitados. Porque la constancia fehaciente, en realidad quien lo da es el juez en un momento dado, y entonces tú técnicamente lo que haces es comparar escritos, sin más. Entonces, de alguna forma, con eso también evitas errores de esa índole, ¿no? Muy bien. De todas formas, se produjo un fallo en el reconocimiento de esos escritos, pero bueno, también han existido multitudes de fallos a la hora de identificar cuadros, autoría de cuadros, ¿no?
Que yo no sé qué tipo de profesional es un poco el que identifica los cuadros. ¿Es también una especie de perito o ya son auténticos profesionales del arte? Claro, a ver, la identificación pictórica está realizada generalmente por profesionales del mundo de la historia